A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo de Diálogo Abierto. Es un gusto enorme, como siempre, volver a encontrarnos en esta jornada de jueves, antesala de fin de semana. Estamos ya en un nuevo mes, el segundo del año, 2 de febrero de 2023. Listos, como es característico a esta hora, para compartir con ustedes en los próximos minutos las entrevistas, comentarios, análisis de temas de la coyuntura, con personajes que hacen la noticia. Es que hay varios temas en análisis, en debate público, ahora que también, por cierto, estamos a pocas horas de que los ecuatorianos vayamos a las urnas una vez más y, consecuentemente, depositar nuestro voto para elegir alcaldes, prefectos, concejales urbanos, concejales rurales, miembros de juntas parroquiales, además de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también un referéndum con 8 preguntas. Ustedes deciden, vayan por favor a las urnas con un voto reflexionado, con un voto responsable. Hoy a la medianoche concluye la campaña electoral, empieza el silencio electoral y es precisamente para eso, para reflexionar nuestro voto, analizar todo lo que hemos visto y hemos escuchado. Hemos visto lamentablemente de todo. Los candidatos han hecho de todo para captar el voto, pero muy pocos se han dedicado a transmitir las propuestas, los planes de trabajo en caso de llegar a esos puestos de dignidad popular. Pero la última palabra la tienen ustedes, amigos y amigas oyentes y televidentes. Dicho esto, vamos a empezar ya con nuestros diálogos, nuestras entrevistas. Para el efecto hacemos contacto ya gracias a la tecnología con el ingeniero Daniel Pilco. Él es catedrático universitario, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado ingeniero, desde el estudio central de Diálogo Abierto a través de Conecta TV Radio Online, le saluda Jorge Ñacato. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Distinguido público, señores de la Radio Conecta TV, estoy a las órdenes. En una ocasión anterior ya pude participar en representación del directorio del Colegio de Ingenieros, y ahora que me han convocado para esta nueva cita, estoy a las órdenes para hablar el tema. Ingeniero, lo hemos convocado, lo hemos invitado para hacer un análisis de lo que tiene resistencia, sobre todo en el sector indígena, en los pueblos y nacionalidades, de la minería que está en el plan de gobierno del señor Guillermo Lasso, una minería aparentemente responsable, pero que habla de ampliar los espacios mineros. Y por el otro lado tenemos una minería ilegal. Todo esto está en el debate público, pero ¿qué es lo que hay que analizar en esta política de gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza? La política minera a gran escala legal o la minería ilegal, que aparentemente es la que más daño le hace al país. ¿Cómo lo analiza usted, ingeniero? Por favor. Sí, efectivamente, como usted lo manifiesta, ¿no? No solo en Ecuador, en el mundo, la minería ilegal hace lo que le da la gana, aquí y en cualquier parte del mundo. Y si hace lo que le da la gana, viene de la mano los problemas ambientales en primer lugar, problemas sociales, ambientales, porque solo, por ejemplo, el caso de lo que más se ha visto aquí en el Ecuador es lavaderos, ¿no? Entonces destruyen la vegetación, hacen todo antitécnico, una voracidad para sacarse el oro, que es lo que más le interesa, y el resto, el cuidado ambiental, ni saben ni les interesa. Y lastimosamente esta práctica está ahorita difundida ampliamente en todas las provincias del Ecuador.
¿Gracias a qué? A que el mismo señor gobierno cerró el catastro minero, la Corte Constitucional ha hecho ciertas cosas en contra de la minería y todo eso ha ido de favor. Está que aplauden. A cada que el gobierno hace algo no racional, llamémosle, los mineros ilegales aplauden porque saben que ahí entran a depredar. Así es que lastimosamente en los últimos tiempos, yo diría desde febrero del año 2018, se agravaron totalmente la situación de la minería ilegal en el Ecuador. ¿Gracias a qué? A que el señor en ese entonces, eh, presidente Lenin Moreno, obviamente empujado, aplaudido, programado, él no sabe, a lo mejor, pero los antimineros estaban atrás, disfrazados en muchos de los casos con estos grupos ecologistas, ¿no? En todo caso, la antiminería ha promulgado y ha logrado que se fomente definitivamente la minería ilegal, que para nada nos hace bien a ninguno de los ecuatorianos. Ahí tenemos residuos de la basura, ¿no? Por ejemplo, mire la forma racional de explotar un lavadero, ¿no? Yo lo he hecho y todos los técnicos, para eso enseñamos en las universidades. En las universidades no enseñamos a devastar, en la universidad enseñamos a cómo aprovechar un recurso de una manera racional. Vean, los racionales. Obviamente el bosque, generalmente a las orillas de los ríos donde que están las terrazas que tienen mineral, hay que cortar la vegetación. Pero bien, después de esa vegetación hay una capa de suelo. Esa capa de suelo hay que guardarla, hay que almacenarla en un sitio. De tal forma de que la grava que se va a explotar se la lava en bloques y se le va nuevamente que ha sido explotado, la piedra se vuelve a poner en el mismo sitio, se vuelve a poner la cobertura vegetal, a sembrar y no ha pasado nada. Ahora hay extensas zonas que con tecnología, por ejemplo, yo veo algo específico que me quedé asombrado, un humedal prácticamente, una terraza que estaba junto a un río que era puro lodo y que prácticamente no utilizaba la gente. Ahí con técnica se ingresó, se sacó la cobertura vegetal, el suelo a un lado, se lavó, al final se puso sistemas de drenaje, se volvió a tapar y ahora sí, esa tierra se volvió a poner encima y ahora son tierras cultivables, lo que antes no era. Miren, con técnica, cuando se hace bien las cosas, no hay ningún problema. Pero Pero eso sí, llega la minería ilegal, hace lo que le da la gana y destruye todo. que la responsabilidad de que haya extendido terrenos o haya más extensión de terrenos con minería ilegal es responsabilidad del gobierno por no ejercer los controles necesarios, eficientes, o porque necesariamente al gobierno le conviene esto. Bueno, mire, no podría decir que al gobierno no le conviene esto, ¿no? Pero lo que pasa es de que si cierran operaciones, por ejemplo, vea, caso específico le hablo, por ejemplo, Cabal, la mina que está en la costa ecuatoriana se llama Río Blanco. Esta concesión la cerraron porque el señor Yacu Pérez y su conjunto y su grupo de antimineros llegó ahí y quemaron los campamentos, dijeron que la empresa está destruyendo el medio ambiente, que causa cáncer, poliomielitis, todas las enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo? Efectivamente logró que el Tribunal Constitucional suspenda sus operaciones y en este momento ¿qué está sucediendo ahí? Está lleno de ilegales. A eso es lo que vamos. Entonces, cuando una empresa está ahí, tiene que cumplir con las normas que dicta el Estado. Normas técnicas, normas ambientales, normas que tienen que ver con la comunidad y tiene que cumplirlas. Y si no la cumple, vienen las sanciones. Pero en cambio al ilegal no hay quien le controle, no tiene normas, no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso digo que aquí hay un maquiavélico pacto entre los antimineros, los ecologistas y la minería ilegal.
A mí no me consta, pero escucho la prensa, la radio, la televisión, y todo el mundo habla que en la minería ilegal están inmiscuidos el narcotráfico, el lavado de activos, los guerrilleros, el terrorismo, en definitiva, todo lo que son las lacras sociales están metidas en la minería ilegal. ¿Quién la fomenta? Usted puede, digamos, no me consta a mí, pero dicen que esos son los señores que están atrás de esto. Ingeniero, por el otro lado está la minería legal, responsablemente ambiental, dice el gobierno nacional, pero la pregunta en esto es si es que debe prevalecer para esta minería legal responsable la consulta previa que se tiene que hacer en sectores donde predominan pueblos y nacionalidades indígenas. Como dice clarito, en los pueblos donde tengan control, influencia, las comunidades indígenas. ¿No? A ver, me pongo en el plano de ellos. Si yo soy indígena y viene alguna empresa y quiere hacer lo que le da la gana, tampoco está bien. ¿No? Lo que sí está mal es las exageraciones. Primero, le oigo a los señores de la CONAIE que no solo, como usted dice ahorita clarito, en las zonas donde están indígenas. No, la CONAIE quiere de todo el Ecuador. Aquí en este gobierno, en este país parece que no gobierna el señor Lazo, más parece, a mi manera de ver, creo que gobierna el señor Issa. Creo que lo que él impone, mejor esto se está queriendo cumplir. ¿No? Ojalá no se dé, pero en este tema minero estoy de acuerdo que se haga la consulta, pero que ojalá sea una consulta clara, honesta, porque también hay el trasfondo político y a veces como que se le engaña a nuestros propios indígenas respecto a esto de la consulta previa. ¿No? Por ejemplo, se habla mucho de que la minería envenena, que es el cáncer, que es la destrucción, la muerte, es el diablo. Miren, señores, eso prácticamente es gente que no sabe, gente ignorante y que promulga, y que tanto que promulga que hace aparecer como que fuera verdad. Si fuera verdad, ningún país estuviera haciendo minería, ¿no? Verán cómo está Chile, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Sudáfrica, Australia, no hubieran tenido el desarrollo que hoy tienen. Si hoy son precisamente países desarrollados es porque han aprovechado sus recursos naturales racionalmente, de una forma técnica, de una forma ahora en la. Quizás en el pasado, miren, el tema ambiental no era muy conocido, pero ahora que vemos el daño que se está causando, sobre todo esto del cambio climatológico mundial, mucho tiene que ver no solo con nuestra actividad actual de la minería, de todos. La agricultura también genera cambios, ¿no? O sea, no solo es la minería, ¿no? Pero ahora en cuanto a minería hay normas. Hay, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene sus cláusulas especiales para darle el permiso de explotación. Tiene que haber hecho un estudio de impacto ambiental y se cumple con todas las normas, ¿verdad? Y tiene que continuamente hacer el monitoreo, el control. Las empresas tienen que pagar una garantía que si no cumplen, ahí los caen, ¿no? O sea, todo está normado, no hay por qué temer. Así es que eso no les explican a las comunidades. En las comunidades lo único que vienen a decir es que primerito que las empresas transnacionales vienen a robarse los recursos naturales y a dejar hambre, destrucción, muerte, cáncer, enfermedades. Eso es totalmente falso. Ingeniero Pilco, esa sensación de robo que usted dice se genera porque los gobiernos de turno generan procesos contractuales con transnacionales mineras que no necesariamente mayormente beneficiado sale el Ecuador, ¿es así? Mire, obviamente al hablar en temas políticos, híjole, prácticamente todo el mundo entiende de que las empresas transnacionales vienen a llevarse los recursos naturales. Mire, no es así, porque en primer término, mire, si usted lee el artículo 408 de la Constitución, dice que toda empresa nacional o extranjera, persona natural o jurídica, que explote recursos naturales, no podrá ganar más que el Estado. Eso quiere decir que el Estado tiene que llevarse por lo menos el 50.0001% de las utilidades. Eso es lo que dice en la Constitución actual vigente, ¿no?
En las constituciones del pasado, eso quizás no lo teníamos. Cuestión de hacerlo prevalecer. Y está bien que las empresas vienen a gastar. Por ejemplo, mire, un yacimiento como el de Fruta del Norte, que usted sabe que en este momento tenemos dos grandes yacimientos, Fruta del Norte o Mirador, que a cielo abierto y subterráneo el otro. Mire, esos yacimientos no son para que lo maneje el señor Yacu Pérez, por ejemplo, que él fue minero en una época, o el señor Quispe, que también fueron mineros, ¿no? Ellos son mineros artesanales. Ellos no tienen falencia de dos cosas. No tienen la capacidad técnica ni económica, porque son yacimientos muy profundos. Por ejemplo, por decirle algo, mire, un yacimiento subterráneo, para cada 33 metros que usted se ingresa en el planeta, sube 1 grado la temperatura. Mire, por ejemplo, ahorita hay minas en Sudáfrica que están a 3 kilómetros, a más de 3.000 metros, 3 kilómetros de profundidad. Si estamos hablando de cada 33 metros, aumenta 1 grado la temperatura. Ya si el señor Quispe o otros señores que quieren hacer minería, van a morir inmediatamente, ¿no? Miren, para explotar ese tipo de yacimientos hay que emplear tecnología. Y la tecnología va de mano el capital. Lastimosamente, muchísimos de los antimineros, en el fondo, es como, yo veo como una envidia. Ellos quieren explotar. Ahora se aprovechan, ponen de frente como que la contaminación, el agua, y pretextos, ¿no? Yo creo que en el fondo ellos lo que quieren es llegar a ser gobierno y cuando sean gobierno explotar esos recursos naturales. Eso es para mí, manera de ver personal, ese es el trasfondo de todo esto, de estos grupos antagónicos, porque mire, tampoco podemos estar cuidando pajaritos, mariposas, plantitas y el resto de la gente muriéndonos de hambre, teniendo el recurso. Yo creo que... Entonces, la pregunta entonces, ingeniero, es ¿a dónde vamos con estos sectores y grupos antimineros que se oponen prácticamente a todo frente a una política minera, por más responsable que sea esta, de cualquier gobierno de turno, no podría avanzar, ingeniero? Mire, esto de que va a avanzar el proyecto minero en el Ecuador es un hecho, ¿no? Y le vuelvo a reiterar, no tenemos que temer porque cuando la minería responsable y no la ilegal, sino la legal, tiene un título minero y en el título minero ahí clarito dice las obligaciones y derechos. Y dentro de las obligaciones tiene que cumplir cabalmente, por ejemplo, los pagos de los impuestos, los pagos de regalías, tiene que cumplir el estudio de impacto ambiental, tiene que hacer los informes semestrales, anuales de producción, con el agua, tiene que hacer monitoreos total de todo, ¿no? Ahora, mire, en el Estado, lastimosamente, no hay todavía el personal adecuado para que a tanta concesión minera les hagan un seguimiento fidedigno, real. Mire, en los últimos tiempos han empezado de estos ministerios a sacar a técnicos que saben hacer ese tipo de trabajo. Y mejor ahorita tenemos lleno, no es por despreciar, pero lleno de licenciados, secretarias, economistas, o sea, gente que no conoce del tema como para hacer. Entonces, aquí en el país yo veo que tenemos una serie de errores que si queremos mejorar, queremos tener buenos resultados, habrá que depurar muchas cosas, pero que las normas están escritas, las hay, ¿no? Lo que hace falta es hacerlas cumplir, y para hacerlas cumplir, yo pienso que se necesitan las personas ideales, y eso es uno de los problemas que nuestro gobierno no lo tiene. Ingeniero, muy claro en sus explicaciones, con eso me quedo en atención al tiempo también. Le agradezco por su tiempo también, ingeniero, hasta una próxima oportunidad. A las órdenes. Muy amable. Gracias a usted. El ingeniero Daniel Pilco, él es catedrático universitario haciendo un análisis rápido respecto de la minería en nuestro país, muy en particular la minería ilegal, que es lesiva obviamente, pero también la minería legal que está operando en nuestro país y que tiene que respetarse también todos los temas ambientales, permisos ambientales
y que todo se enmarque en una política de respeto hacia las normas establecidas en nuestro país. Vamos a hacer en este punto una ligerísima pausa y ya regresamos. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online. Gracias amigos, gracias amigas, oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo Diálogo Abierto. Estamos en una jornada de jueves, antesala del fin de semana, una tarde agradable, por cierto, a los tiempos en la ciudad capital. Inmediatamente hacemos contacto, gracias a la tecnología, con nuestro siguiente invitado. Estamos con Jorge Amán. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Pichincha, expresidente más bien, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Jorge, desde el Estudio Central de Diálogo Abierto, te saluda Jorge Ñacato. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver si lo tenemos a Jorge Amán. Si prendes el micrófono, por favor, para iniciar con este diálogo, que siempre va a ser importante, temas como la gripe aviar, que ha generado preocupación en nuestras ciudades del país, muy en particular en Cotopaxi, donde están asentadas algunas granjas, y que obviamente vamos a tener análisis responsables en torno a este tema, como la gripe aviar, que ha preocupado, decimos, porque esto involucra a la carne de pollo y a los huevos, sus derivados, que tienen que ser sacrificadas muchas aves contagiadas con la gripe aviar, y que eso ha generado preocupación. Ahora sí parece que lo tenemos ya. No sé si estamos ya en la línea con Jorge Amán. Por favor, Jorge, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, licenciado. Qué gusto darle para hablar de un tema tan importante como es el problema que estamos de momento, que es la gripe aviar. Efectivamente, mi estimado Jorge, para eso lo hemos invitado, porque como decía en principio, hay una preocupación a nivel nacional sobre la gripe aviar, que afecta obviamente a las aves de corral me refiero, y que ha tenido que en principio sacrificarse a miles de aves, así como también la preocupación de aquellas personas que están involucradas en estas actividades, y que prácticamente las pequeñas granjas han quebrado porque no tienen los recursos económicos necesarios. Pero la inquietud que te planteo en este escenario es si es que tenemos ya control sobre esta enfermedad de las aves de corral en el Ecuador, o qué está pasando en el país. Jorge, por favor. Definitivamente yo creo que recién el gobierno ha comenzado a tomar en cuenta, o ha tomado ya seriamente el problema de la gripe aviar. Se calcula que están trayendo cerca de 2 millones de dosis para la gripe aviar, que lo van a hacer en 3 etapas. A mí me llama la atención por qué cuando empezó este problema no se lo comenzó ya al menos a traer para vacunar las aves, que sí tiene solución. Entonces yo creo que este momento ya el gobierno ha tomado ya a sus manos el problema serio que es la gripe aviar, porque se están sacrificando
a aves en un gran número. El problema que se genera que va a haber un desabastecimiento de carne de pollo a un momento y va a ser crítico la situación, aumentará los precios y tendremos serios problemas en el país. No sé si tenemos buen contacto contigo, Jorge, ¿me confirmas, por favor? Sí, te escucho muy bien. Te decía, Jorge, ¿eso significa entonces que las cosas no pueden pasar a mayores en nuestro país? Así es, no deberían pasar a mayores. Si la vacunación lo vamos a hacer, ya no debe pasar a mayores. Tendremos que hacer una vacunación con mucha responsabilidad para poder salir de este serio problema que que afectaría a la economía del Estado, porque nos veríamos en caso de que hay una falta de carne de pollo a importar, y obviamente eso significa una salida de divisas del país que en este momento no estamos en esa capacidad. Ahora, esta gripe aviar, ¿cómo afecta a las aves de corral y qué implicaría? Porque mucho se habla de que aves contagiadas o contaminadas, como quiera llamarse, prácticamente no sirven para el consumo humano y también sus derivados, Jorge. Así es, básicamente la contaminación es de ave a ave. Si en un galpón encontramos una ave que está con gripe aviar, eso va a contaminar el número de aves que contenga ese galpón. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Es realmente tener en cuenta una desinfección, una desinfectación de lo que es el galpón donde se encuentran las aves, para que no haya una contaminación, porque obviamente si tenemos una se va a terminar matando a todas las aves de ese galpón y después se contamina todo la producción que hagan de aves. Es un serio problema esa situación. Entonces, lo que es la gripe aviar básicamente es un problema viral, ¿no? Es un virus muy parecido, no igual, pero muy parecido a lo que se dio con el COVID, que es un virus que es de difícil erradicación, por eso que se acude a las vacunas en este momento. Y el Estado debe ayudar a todas las productoras para que sean vacunadas, porque el costo por vacuna más o menos está en 25 centavos. Entonces es un costo muy alto para los productores que se verían afectados por esta enfermedad. Uh-huh. Se ha hablado mucho también, Jorge, de que aquellas granjas que ya tuvieron que sacrificar a aves, se tiene que hacer una limpieza especial o particular y un tratamiento también particular de los desechos que dejan las aves enfermas. Sí, realmente, a ver, aquí hay que tomar en cuenta lo que son, la desinfección sería de galpones cuando ya sacan las aves. Se utiliza mucho y debería hacerlo, yo estoy muy seguro y creo que he estudiado bastante el asunto de control con los amoníacos cuaternarios, ayuda muchísimo, porque generalmente se lo hace con llamas, con candela, se lo va quemando el galpón, es uno de los métodos bastante buenos, pero en vista de que hay un problema, los amoníacos cuaternarios deberían mucho. ¿Por qué? Porque el amonio cuaternario es viricida, es fungicida y es bactericida también. Entonces, ayuda muchísimo la desinfección. Ahora, los productos que son de desechos, en este caso la pollinaza o la gallinaza, que salen del estiércol de las gallinas, lo que hay que hacer básicamente es cubrirlas con plástico y hacer que se levante la temperatura. El virus no tiene resistencia a muy alta temperatura, hacer una descomposición y luego se puede usar como abono para el suelo. ¿Y eso qué tan grave puede ser, Jorge? Jorge, te preguntaba, ¿qué tan grave puede ser eso cuando no haya una buena desinfección? Lo grave es que pues, hay nuevamente una infestación de la enfermedad, porque la enfermedad hay que controlarla totalmente, erradicarla totalmente de los galpones para que estos puedan ser nuevamente usados. Entonces, hay que tratar de controlar el virus de estas dos maneras, fumigando con amonio cuaternario y o también con candela, pero hacerlo pero muy bien hecho para que tengamos una buena reacción. Como digo, los desechos solo los puede utilizar porque básicamente cubriendo con un plástico, haciendo una descomposición, hay que descomponerla y poniendo en el campo no hay ningún problema. Pero más bien es el asunto del galpón contaminado, porque se puede volver a contaminar y vamos a seguir teniendo unos problemas. Ahora, con las vacunas van a ayudar mucho para que desde el arranque de los pollos
podamos vacunarles y eso haga que resista y terminemos bien con la producción de las aves, ¿no? Pero todavía las vacunas no han llegado al Ecuador, recién se están gestionando, entiendo, Jorge. Atención algo, mi querido licenciado. Si ya empezaron el problema desde hace como un mes y medio, me parece, 2 meses, que ya tuvimos el primer caso, si no me equivoco, en la provincia de Bolívar, de una niña de 9 años que se contaminó. Ya debían haber levantado las alertas y haber pensado, porque sí ha habido solución, que son las vacunas, ¿no es cierto? Entonces significaba de que si tenemos en el país, como no sé exactamente cuánto número de aves, ya debíamos haber, por intermedio de Agrocalidad, haber traído estas vacunas y empezar a hacer una vacunación, porque sabemos que esa enfermedad es fácilmente contaminante al resto. Entonces, si ya sabíamos eso, ¿cómo es que dejamos al mes y medio que pase y recién queremos importar? Es decir, hacer el trámite de importación, dónde está el dinero, la parte del Ministerio de Economía. Y entonces, todo ese proceso se va a demorar. Entonces, seguimos con el peligro y que se va a seguir ahondando porque ya está en Cotopaxi, ya está en Bolívar y eso va a seguir apareciendo en otros lugares. Entonces, ¿cómo es que a mí me llama la atención? ¿Cómo es que desde el principio no se pensó en las vacunas para la gripe aviar? Caso habrá que esperar para seguir haciendo los análisis. Jorge, mientras tanto, te quedo agradecido por tu tiempo, muy gentil. Buenas tardes. Gracias por todo, estoy para servir y como siempre digo, debemos tomar en cuenta estos problemas para poder no afectar a la economía del país. Gracias, licenciado, un gran día. A nuestro invitado Jorge Amán, él es expresidente del Colegio de Agrónomos de Pichincha. Vamos a hacer otra pausita cortita para regresar, mi estimado Jorge, y hacemos la última entrevista. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocud. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. Gracias amigos, gracias amigas, oyentes y televidentes por seguir en nuestra sintonía. A esta hora de la tarde vamos ya a hacer contacto con nuestro siguiente invitado para continuar con los análisis de temas de la coyuntura. Está ya en la tecnología o haciendo contacto a través de la tecnología la socióloga Maritza Hidrobo, catedrática universitaria, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimada socióloga, le saluda Jorge Ñacato desde el Estudio Central de Diálogo Abierto para hacer un análisis de la coyuntura que tenemos. Y está en la coyuntura las elecciones seccionales en medio de denuncias de corrupción que involucra a familiares del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y también en medio de unos altos índices de inseguridad que la ciudadanía expresa su malestar a los candidatos de diferentes dignidades de elección popular para que les resuelvan este tema. ¿Cuál es su primera lectura en torno a este particular que necesariamente se juntan al final, mi querida socióloga? Le escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas tardes. Bueno, no sé la verdad si está bien la conexión. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que estamos viviendo un momento muy, muy complejo, tanto en América Latina, a nivel mundial y particularmente en Ecuador, que yo creo que nos demanda a quienes somos parte de la sociedad, a quienes hacemos este país, en involucrarnos más en el devenir, en las decisiones políticas y económicas que se toman en el país, en el quehacer de los gobiernos. En efecto, yo creo que ya se ha vuelto un escenario bastante crítico el tema de la corrupción. Está atravesando a las instituciones, a los gobiernos, al Estado, y eso es realmente preocupante porque no vemos herramientas
propuestas reales que puedan combatir el escenario en el que estamos viviendo. Es decir, vemos denuncias tanto en instituciones como la policía, en las Fuerzas Armadas, en el aparato judicial del país, que tienen relación con el narcotráfico, con mafias, y esto no está separado también del proceso electoral. Lastimosamente, el gobierno nos engaña al proponer una consulta popular que ni siquiera es una herramienta que nos pueda servir para combatir justamente estos problemas que estamos viviendo, la creciente violencia, la corrupción, y estamos cediendo a un discurso maniqueo sobre que esta consulta popular pueda ser una alternativa para resolver los problemas, o por lo menos una alternativa inicial para poder resolver los problemas. O sea, ¿cómo se va a atender a el narcotráfico, a la corrupción, si están involucrados el Estado, están involucrados los gobiernos y las instituciones que se supone son quienes deben cuidar a que digamos, estos problemas no crezcan, no se den? Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que afrontar de una manera distinta y sobre todo involucrarnos. Y justamente lo que me parece más complicado es que la consulta popular no se convierta en una herramienta democrática y de participación para la mayoría de personas. No olvidemos que es un voto directo el que vamos a tener, es decir, que la consulta popular debería permitirnos a nosotros, primero, priorizar los temas que se va a tratar a nivel nacional, y segundo, que la ciudadanía sea parte de las respuestas para abordar, para enfrentar esas problemáticas. Mi estimada socióloga, le decía, ninguna consulta popular a lo largo de la historia ha resuelto los problemas. Esta no va a ser la excepción, pero entendemos que se constituyen herramientas también a corto y mediano o a largo plazo. ¿No es así o cómo lo analizamos? A ver, justamente como le comentaba, la consulta popular debería ser una herramienta de mayor participación y de ampliación de la democracia. ¿En qué las han convertido los distintos gobiernos de turno? En una herramienta populista para encontrar legitimidad en lo que viene detrás, en la aplicación de las políticas económicas, sociales, en la agenda particular de los gobiernos que responde a unos grupos determinados, y encontrar esa legitimidad en la consulta. Es decir, va más allá, acaba siendo una herramienta política populista. ¿Y por qué es populista? Porque justamente pone en el escenario, en las preguntas, no la realidad del tema, no la realidad de esa problemática. Por ejemplo, le escuchaba a la representante del gobierno, Karen Sichel, si no me equivoco, decir que el 70% de las personas está enterada de las preguntas de la consulta popular. Primero, ¿es esto verdad? Segundo, el contenido de esas preguntas está en los anexos. El contenido y la ejecución de esas preguntas está en los anexos. ¿Cuánta gente realmente ha leído los anexos? Creo que muy poca gente tenga acceso a los anexos. ¿Y cuánta gente le interesa realmente que esas preguntas sean ejecutables? No sabemos, pero seguramente serán muy pocas. Es decir, la ciudadanía no está informada de lo que implica este referéndum, porque es un referéndum lo que están haciendo, no es una consulta popular. Implica enmiendas a la Constitución, leyes orgánicas, códigos, enmiendas, implica cambios, incorporación de artículos. Entonces es un referéndum del que nos están hablando. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la ciudadanía no está al tanto. ¿Y qué es lo que pasa? Es que es manejada en base del miedo y la indiferencia de la mayoría de la gente. Es decir, suena muy bien hablar de una extradición,
¿Por qué? Porque la gente cree, en las conversaciones que yo he tenido en los sectores populares, la gente cree que al mencionar extradición, toda la gente extranjera que esté en las cárceles se va a ir del país. Y que de los países del exterior, como Estados Unidos, van a requerir a los denunciados, a los corruptos, los van a requerir y los van a enjuiciar. Eso es lo que piensa la gente cuando habla de la primera pregunta de la extradición. ¿Y qué es lo que hay detrás? Es decir, para que se dé una extradición hay un proceso del cual no nos han hablado. Hay un proceso que además demanda una contraparte del otro país para que pueda ser realmente efectiva esa extradición. O sea, no depende solamente del Ecuador, sino que depende del otro país y de su escenario judicial para poder hacerlo. Entonces, Maritza, si es que las preguntas tienen trampa, ¿se entiende entonces que este referéndum es, como dicen otros analistas políticos, sobre todo, que el gobierno lo que busca es un oxígeno para tener un poco más de libertad de acción en estos años que le faltan? exactamente, es decir, un gobierno con tan poca credibilidad, ¿no? Eso ya lo vemos en las encuestas. Tan pocos sectores de apoyo, porque no tiene sectores, al menos digamos, en sus propuestas que ha realizado, no hay sectores que puedan manifestarse develadamente en apoyo. No sabemos exactamente con quiénes está actuando el gobierno. Entonces, en ese escenario, lo que él, digamos, como se ha planteado esta consulta, es para obtener una mayoría de apoyo, una legitimidad y poder implementar las otras políticas que sí se han venido trabajando, que es la privatización, el crecimiento de la banca mediante un escenario favorable justamente para sus negocios, y con eso él va a poder gobernar lo que le queda, digamos, en la presidencia. Entonces la consulta popular y las preguntas pasan a un segundo plano, porque quien ha manejado políticamente la consulta es él. Desde el inicio planteó, porque ya hemos visto que 3 veces planteó el tema de la consulta popular como una especie de amenaza a la Asamblea y no realmente como una respuesta o como una posible respuesta alternativa a los problemas. Entonces, él ha dado un manejo político, además un manejo político muy grave que ha polarizado nuevamente el escenario político, es decir, entre quienes se oponen a la consulta son tachados de correístas, de antipatrias, incluso de respaldar el terrorismo y la violencia, en contra del gobierno, que es un espacio de la gente buena, que quiere cambios, que quiere que salga el país adelante. O sea, eso ha sido realmente el fondo de la propuesta de Guillermo Lasso. Ahora, no el debate. Usted dice que ese oxígeno el que busca el señor Lasso en este referéndum podría alcanzarle para terminar esta administración, pero ¿qué pasa en el caso de que no reciba ese apoyo popular? ¿Se puede caer este gobierno? Yo creo que el escenario para el gobierno es complejo en cualquiera de los dos resultados. Si es que llega a ganar el sí en la consulta popular, quienes votaron a favor y creyeron en esa propuesta van a exigir ver resultados sobre lo que él planteó, porque no va a quedar toda una campaña que él ha montado sobre esa consulta, va a tener que tener un resultado, y yo creo que eso se complejiza porque la verdad la consulta no va a poder al menos ver resultados. Por lo menos a mediano plazo no los va a tener en ninguno de los temas que se ha planteado. Entonces yo creo que ese escenario a favor del sí incluso también le perjudica a él. Por supuesto que va a quedar legitimado, pero va a haber una exigencia de una respuesta en adelante. Y por supuesto, si llega a ganar el no, va a haber una demanda del otro sector por decir, bueno, cuáles van a ser las salidas y los resultados que necesitamos para estas problemáticas que las estamos viviendo día a día. Entonces, a mí me parece que el escenario para Guillermo Lasso es complejo en cualquiera de los dos resultados. Siendo complejo en cualquiera de los dos resultados, ¿podríamos también justificar que una vez más aparece en el escenario la muerte cruzada, Maritza? Yo creo que
Se necesita tener se necesita tener una mayor legitimidad desde la Asamblea también para, digamos, construir un escenario de muerte cruzada, pero que además sea favorable para la gestión del gobierno. O sea, para la gestión del gobierno que impacta en la realidad de los ciudadanos. Es decir, una muerte cruzada, ¿qué resultados nos va a arrojar para resolver los problemas reales que tenemos en Ecuador? Entonces, la disputa política puede llegar a darse, por supuesto, porque es un gobierno que realmente no tiene respaldo, pero yo creo que no se podría hablar de debilidad. O sea, un escenario similar, creo yo, lo vimos en la debilidad de un gobierno como el de Lenín Moreno. Sin embargo, es un gobierno que fue sustentado por las instituciones, por algunos grupos de poder, y ese escenario lo podríamos también tener con respecto a Lasso. Pero sí, en el caso de una muerte cruzada, yo creo que en el caso del triunfo de un no, el escenario se posibilita, digamos, el escenario de una muerte cruzada. Ahora, la respuesta sobre eso y el resultado de eso tenemos que ver. Y efectivamente a eso iba mi siguiente pregunta. Si es que la muerte cruzada, que por cierto está en la Constitución, se aplica, el presidente de la República tendría que quedarse gobernando al menos 6 meses vía decreto ejecutivo. ¿Qué también le hace al país esto, doctora? Exactamente. O sea, yo creo que no estamos midiendo el efecto de las posibilidades políticas que se están planteando. No estamos viendo esto. Lo de la muerte cruzada, yo creo que también habría que ver en la Asamblea estas mayorías móviles que se han construido. Es decir, hay grupos políticos que en cierto momento han respaldado algunas propuestas que han llegado desde el Ejecutivo, incluido el grupo del correísmo, que ha respaldado algunas leyes del gobierno y otras veces no. Entonces, yo creo que esta mayoría móvil deja un poco en desconcierto la posibilidad real de que la muerte cruzada pueda dar un resultado, o sea, sea efectiva. Pero y además, ¿cuál va a ser esa salida? Porque vamos a tener exactamente este gobierno durante 6 meses más, y ¿qué es lo que nos viene como ecuatorianos? Estamos viendo la conflictividad política en otros países que no logra resolverse y sobre todo afecta directamente a la mayoría de la población. Vemos lo que está pasando, por ejemplo, en el Perú, lo que están haciendo en el Perú, tanto el rol que tiene el Congreso y el rol que tiene el Ejecutivo. Entonces, nosotros, si no nos ponemos a debatir seriamente, tanto organizaciones sociales como los ciudadanos, las fuerzas políticas, en cuál es la real salida, vamos a estar en una encrucijada sin ninguna solución, sin ninguna salida real y mejor para el país. Lo que sí se avisora en este 2023, al parecer, son las movilizaciones permanentes, doctora. Claro, o sea, hay varias temáticas que están ahí, que han seguido estando ahí y que vemos que la conflictividad social va creciendo. Es decir, el tema ecológico sigue en disputa. Ya hay poblaciones que están siendo afectadas y que han protestado sobre el tema de la minería. Tenemos la conflictividad laboral, esta imposición de una representación del gobierno en los representantes de los trabajadores en el IES. Tenemos una política que cada vez presionan más los empresarios, una política laboral a agudizar las condiciones precarias del trabajo, a la flexibilización laboral. Tenemos el tema de las demandas estudiantiles, tenemos distintas problemáticas en el tema económico, tenemos las demandas del movimiento indígena, de unas mesas de trabajo que no dieron resultados, ¿no? Y de un llamado a un diálogo vacío, sin respuestas. Entonces la conflictividad está ahí, la situación de la gente, la situación económica de la gente está ahí cada vez más crítica, y eso tiene que buscar algún tipo de salida. O sea, eso va a tener consecuencias frente a esta situación irresuelta, y que realmente vemos que los gobiernos, lo que está haciendo, sobre todo el gobierno de Guillermo Lasso, es realmente crear un escenario
para mayor privatización, para las firmas de los TLCs, es decir, los beneficios para los grupos de siempre. Perfecto, con eso me quedo, mi estimada socióloga, muy clara en sus expresiones, apreciaciones, en sus explicaciones. Le agradezco mucho por su tiempo, que tenga una buena jornada. A ustedes, una buena tarde. Gracias, de igual forma. La socióloga Maritza Hildrov, catedrática universitaria, haciendo un análisis de la coyuntura política nacional. Lo cierto es que vamos a tener un año difícil, complejo, escenarios que obviamente van a golpear más al pueblo ecuatoriano, al pueblo de a pie, no a aquellos grupos y sectores políticos y económicos fuertes de nuestro país. Así es que la situación es complicada, porque a nivel mundial inclusive va a registrarse un decrecimiento económico, me refiero. Acá se proyecta un crecimiento, pero un crecimiento mínimo, pero con muchos problemas en el Ecuador. Así es que vamos a seguir haciendo este tipo de análisis por muchos problemas que aqueja el Ecuador, nuestro país. Amigos y amigas oyentes y televidentes, aquí ponemos punto final a este espacio Diálogo Abierto a través de Conecta TV Radio Online. Volveremos en los próximos días, en las próximas horas. Por hoy no es más. Buenas tardes. Permiso. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas.